Christine de Pisan, poeta, historiadora y tratadista de asuntos morales y políticos, fue la primera escritora que logró ganarse la vida con sus libros y una de las primeras en alzar fuertemente su voz a favor de sus congéneres y entregarse con valentía a su defensa. Aunque siempre se sintió francesa de corazón y francesa fue la lengua en la que escribió, Christine de Pisan nació en Venecia en 1364. Perteneció a una familia de gentes muy cultas y bien relacionadas con el poder. Su padre, Tommaso de Pisan, fue un destacado médico y astrólogo cuyos cuidados se disputaban algunos de los príncipes más importantes de la época. Contrajo matrimonio con la hija de otro afamado médico. De aquel matrimonio nacieron, además de Christine, 2 hijos varones. Hacia 1365, cuando Christine tenía más o menos alrededor de 1 año, su padre, médico y astrólogo, fue llamado a Francia por el rey Carlos V. Lo que aquí comento tiene como base mi lectura de la biografía de Christine de Pisan, escrita por la historiadora francesa Regine Pernod. Continúo. Carlos V demostró a Tommaso de Pisan su aprecio colmándolo de dinero, propiedades y honores, y cuando en 1368 su esposa, su hija Christine y sus 2 hijos varones llegaron desde Venecia para instalarse junto a él en París, el propio rey les dio la bienvenida. Y claro está, imagine usted, que su infancia fue excepcional y que las puertas de la corte permanecieron siempre abiertas para ella. En sus recuerdos posteriores, Christine de Pisan tan solo confesaba haber vivido un conflicto durante aquellos años felices de su niñez. La tensión entre su temprana pasión por el conocimiento, heredada de su padre, y el empeño maternal en convertirla en una mujer virtuosa, es decir, preparada para ejercer como esposa y madre, lejos de cualquier peligrosa tentación intelectual. No sabemos si Christine estudió en casa, con su propio padre o a cargo de algún preceptor, o si asistió a alguna escuela monacal para hijas de la nobleza, o incluso a alguna de las escuelas laicas que existían en las ciudades más importantes, regidas por maestras. Pero cabe suponer que el papel de su padre, el papel del padre en su esmerada instrucción, debió ser muy importante. Según la biógrafa Regine Pernod, en 1379 Christine contrajo matrimonio con Etienne Castel, un caballero ligado a la corte que pronto obtendría el importante nombramiento de notario y secretario del rey. Sin embargo, mire usted, apenas recién casados, se abrió la puerta de los infortunios, como dirá ella misma, y también la puerta de los infortunios de Francia. Las desdichas comenzaron con la muerte del rey Carlos. Tommaso de Pisan perdió de pronto el apoyo de la corte, de manera que sus rentas y su sueldo fueron suspendidos. Sin embargo, la situación no era del todo mala porque Tommaso poseía algunas propiedades y Etienne, el esposo de Christine, logró mantener su cargo de notario y secretario del nuevo monarca. Pero el destino se mostraría enseguida implacable. 5 años después de la muerte del rey, en 1385, Tommaso de Pisan fallece. Y en un nuevo ciclo, vea usted, de 5 años, en octubre de 1390, sería el turno de Etienne Castel, que moriría probablemente a consecuencia de la peste. Christine de Pisan sintió entonces que el mundo se hundía bajo sus pies. Tenía 25 años y, a juzgar por sus escritos, nunca logró recuperarse de la pérdida de su marido, a cuya memoria permaneció siempre fiel, negándose a volver a contraer matrimonio o a relacionarse con ningún otro hombre. Los alegres poemas cortesanos que había empezado a escribir algún tiempo atrás se convirtieron en baladas lastimosas, en quejas por su pena incurable. Solita estoy y solita quiero estar. Solita mi dulce amor me ha dejado. Solita estoy, sin compañero ni maestro.
solita estoy, apenada y dolida. Solita estoy en enferma languidez. Solita estoy más perdida que ninguna. Solita estoy sin amigo me he quedado. Solita estoy junto a una puerta o a una ventana. Solita estoy en una esquina recostada. Solita estoy alimentándome de lágrimas. Solita estoy sufriendo o descansando. Solita estoy, nada me place tanto. Solita estoy, encerrada en mi cuarto. Estoy viuda, sola, vestida de negro, adornado mi rostro de tristeza, llena de pena y de clara aflicción, llevo este amargo luto que me mata. Adiós, días hermosos, mi alegría se ha ido, mi fortuna ha sido abatida. Estoy viuda, sola, vestida de negro. Entonces, dada la difícil situación económica de la familia, sus dos hermanos varones deciden regresar a Venecia, donde aún conservaban algunas propiedades de las cuales podían vivir. Christine quedaba pues a cargo de su madre viuda, de sus 3 hijos de 9, 7 y 5 años y de una sobrina sin recursos que vivía con ellos. Sola y responsable de tantas cosas en un mundo de hombres en el que sería sometida a toda clase de abusos y vejaciones. Pero sin duda, fueron esas obligaciones las que la convirtieron en una mujer decidida y fuerte, más allá de todo lo que ella misma hubiera podido imaginar. Lo que la salvó del hundimiento fueron la literatura y el ansia de conocimiento. Se acostumbró a pasar su tiempo libre y solitario en la biblioteca real, cuyo responsable había sido buen amigo de su padre. Y entonces pudo entregarse con pasión al aprendizaje tan deseado. Se dedicó a leer todo lo que caía en sus manos y a escribir mucho. Al advertir el interés que sus versos eran acogidos, en 1399 se decidió al fin a reunir en un primer libro sus 100 baladas de un amante y su dama. Casi todas de tema amoroso, dedicadas muchas de ellas al recuerdo del amado ausente, o por el contrario, a cantar la alegría sensual del deseo y de los encuentros entre enamorados. A este libro titulado 100 baladas de un amante y su dama, esta primera obra dada a la luz por Christine de Pisan, le seguirán a lo largo de los años otras más, que ella hacía editar en preciosos libros copiados a mano, ilustrados con delicadas miniaturas y encuadernados en ricas telas, metales preciosos y pieles bien curtidas. Esos volúmenes lujosos iban a parar a manos de los más altos personajes de la corte, incluida la propia reina Isabel, quienes le pagaban por ellos fuertes sumas de dinero, o regalos muy exquisitos y caros. Así logró Christine de Pisan sacar adelante a su familia y convertirse, seguramente sin pretenderlo y movida por la necesidad, en lo que muchos consideran la primera escritora profesional de la historia, la primera al menos, de entre los nombres que conocemos, que pudo ganarse la vida con sus escritos. Su obra no solo alcanzó el éxito en París, sino que también tuvo una gran resonancia en la corte inglesa. Poco a poco Christine de Pisan fue abandonando la poesía amorosa para arriesgarse en un camino extraño para una mujer de su época, el camino de la historia, de pretender ser historiadora, tratadista política y moral y polemista. Inició lo que con el tiempo se llamaría la querella de las damas, un intenso debate sobre las cualidades intelectuales y morales de las mujeres. La querella propiamente dicha comenzó en 1401, cuando llegó a sus manos el titulado El Libro de la Rosa, escrito en el siglo XIII, pero que se había puesto muy de moda a razón de su reedición entre los intelectuales franceses de los últimos años estamos hablando del siglo XIV. La obra abunda en frases como esta:
Bien insensato es el que toma mujer en matrimonio, pues la vida en tal estado es difícil y penosa a causa de las disputas y las peleas que son resultado de la necedad y del orgullo de las mujeres, a causa de los obstáculos que ellas crean todo el tiempo, y los reproches, las reclamaciones y las quejas que hacen con cualquier motivo. Quien se casa con mujer pobre debe ocuparse de alimentarla, vestirla y calzarla. Y si creen mejorar de estado tomando mujer rica, apenas logra soportarla, tan orgullosa y arrogante que resulta ser. Si es hermosa, todos la persiguen, todos se apresuran a servirla y al final la consiguen, de tanto que se esfuerzan, pues una torre sitiada por todas partes raramente evita ser tomada. ¿Cómo sería posible mantener guardada a una criatura a la que todos acosan o que quieren que todos la miren? Y Christine lee esto en el libro de la Rosa, y se indigna por el tono de superioridad de los hombres, y entonces tomó la pluma y responde: no se me impute como locura, arrogancia o presunción el hecho de atreverme yo, una mujer, a responder y contradecir a un autor tan sutil, cuando él, un hombre solo, se ha atrevido a difamar y a reprobar sin excepción a todo un sexo. Fruto de esas profundas reflexiones y de sus intensos estudios, en 1405 escribió su obra más famosa, el libro de la Ciudad de las Damas, un tratado alegórico en el que la autora reivindica el valor moral, intelectual, político y hasta guerrero de las mujeres a lo largo de la historia. Y quizá, desde nuestro punto de vista, este libro sería considerado la primera utopía feminista de la historia. La obra comienza con una Christine atormentada tras muchas lecturas por su condición de mujer, y dice: filósofos, poetas y moralistas, y su lista sería muy larga, todos parecen hablar con una misma voz para llegar a la conclusión de que la mujer es profundamente mala e inclinada al vicio. Casi me era imposible dar con un texto moral, fuera quien fuese el autor, en el que no me encontrase algún capítulo o párrafo donde no se censurase a las mujeres. Decidí al fin que Dios había hecho algo bien abyecto al crear a la mujer. Es entonces cuando la pensadora, avergonzada de su propio sexo, recibe la visita de tres figuras alegóricas: razón, rectitud y justicia, quienes le explican los motivos del desprecio masculino hacia las mujeres. Cito: muchos hombres han censurado a las mujeres por diversas razones, unos a causa de sus propios vicios, otros a causa de la imperfección de sus propios cuerpos, otros por pura envidia, otros incluso porque les gusta murmurar, algunos para demostrar que han leído mucho, se basan en lo que han encontrado en los libros y solo citan a otros autores, repitiendo lo que ya ha sido dicho. No, las grandes señoras alegóricas de Christine de Pizan no parecen sentir mucha piedad hacia los hombres, igual que ellos no la demuestran en sus palabras hacia las mujeres. Y dice: te aseguro que todo hombre que disfrute hablando mal de las mujeres tiene un alma abyecta, pues actúa contra razón y contra naturaleza. Contra razón porque es ingrato e ignora los beneficios que las mujeres otorgan, beneficios tan importantes y tan numerosos que nadie sería capaz de devolvérselos y cuya necesidad es permanente. Contra naturaleza, porque no existe animal ni pájaro que no busque de manera natural su otra mitad, es decir, la hembra. Si un hombre dotado de razón hace lo contrario, no deja de ser algo desnaturalizado. Razón, rectitud y justicia proponen entonces a Christine crear una ciudad de las damas, un espacio utópico en el que puedan reunirse todas las mujeres que a lo largo de la historia han demostrado su valor, su talento, su fuerza, su inteligencia, su generosidad, sus muchas virtudes. A partir de ese momento en el libro,
En el libro se suceden innumerables narraciones sobre mujeres tomadas de la Biblia, de la literatura clásica o de la historia más reciente, en el contexto de Christine de Pizan, a través de las cuales la autora, Christine de Pizan, construye un universo de autorreconocimiento y dignidad femeninas nunca antes visto hasta ese momento. La conclusión es tan sencilla y lógica como demoledora para la tradicional misoginia de esos supuestos sabios. Dice, la excelencia o la inferioridad de los seres no reside en sus cuerpos según el sexo, sino en la perfección de sus conductas y virtudes. No sabemos en qué fecha murió Christine de Pizan. Pudo haber sido en 1430, a los 65 o 66 años de edad. Hoy la crítica feminista desarrollada en los últimos años ha permitido redescubrir la obra de Christine de Pizan y otorgarle el lugar que realmente ocupa en la historia de la literatura y en el pensamiento universal. En la ciudad de las damas, dice Christine, si consideras cuántos reyes indignos y emperadores desleales reinaron sobre el mundo, cuántos papas heréticos y avarientos prelados desprovistos de fe y todos los falsos profetas y anticristos por venir, estimarás que los hombres bien podían callarse y que las mujeres agradecemos a Dios que haya colocado nuestras preciosas almas en nuestros cuerpos femeninos. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.